no hay que dejar de hablar de este tema. Claro, que no quede en el olvido. No, para nada. Hay Tiene que que ser un ponerlo. tema candente siempre. Siempre porque, aparte vos ahora nos vas a explicar un poco, vos querías, estuvimos charlando un poco fuera acá del estudio del tema, y vos querías sobre todo apuntar a la radiografía del violento. Exacto. Que prevenir, Es ¿no? lo más importante. Claro, porque yo estoy con alguien y a veces ese alguien, porque por supuesto enmascara todo lo que va a realizar, me muestra una faceta que después se va desdibujando y termina en violencia. Gestos que yo no podía ver, ¿no? Te diría siempre, porque ellos tienen lo que llamamos técnicamente el síndrome de la doble fachada. Entonces son gente que, si bien pueden ser monstruosas en el ámbito íntimo del núcleo familiar, son gente que tienen mucha facilidad para armar grupos, para ser, tener empatía con los demás, para tener muchos amigos, una vida social muy rica, muy nutrida, que justamente es lo contrario de lo que son en el ámbito íntimo. Claro, en el ámbito familiar, y que es donde realmente muestran la faceta de golpeador. Golpeador, ¿no? O maltratador. Bueno, maltratador, hay muchos tipos de violencia. El más común es el del abuso psicológico. Claro, que es creo que es uno de los más terribles. Porque, deja cicatrices, claro, porque, con muchas secuelas. Claro, ¿cómo curás eso? Es cuando enfermaron tu psiquis. ¿Cómo salís de eso, no? A la mujer le cuesta, pero sale. Pero después, una vez que salió de la situación en sí, de la violencia, tiene todo un camino de recuperación y de emergencia, en el sentido de emerger de todo ese mundo siniestro del que viene y en el que estuvo absolutamente sumergida, con una autoestima totalmente mellada. Claro, sí, no existe la autoestima, porque justamente el golpeador lo que intenta es eso, es destruirla desde ese lugar, ¿no? Claro. Sí, vos no servís para nada, no mereces nada, y él ensalzarse. Claro, porque si comenzando a hablar del tema más profundamente, no vamos a hablar de que es un epifenómeno con multifactorial, con contexto que depende del contexto social, que depende de la historia familiar, que depende de la construcción patriarcal, sino vamos a hablar de cómo es un violento, para poder detectarlo, porque de alguna manera eso es lo que les sirve sobre todo a las mujeres y a las chicas jóvenes que pueden estar en peligro de estar con una persona que tenga esta patología y que cometa este tipo de delitos, porque la violencia es un delito contra los derechos humanos. En este caso, la violencia que llamamos intrafamiliar o doméstica es un delito específicamente contra la mujer, contra su autodeterminación, contra su capacidad de decidir, y su libertad, contra su persona, porque puede haber hasta privación ilegítima de la libertad, por supuesto, y en un amplio espectro, porque sabemos perfectamente que puede llegar al femicidio. De hecho, nuestro Código Penal en el año 2012 incorpora la figura, el tipo penal de femicidio en el artículo 80, inciso 11, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver cómo es un violento. Un violento generalmente es una persona inadaptada, que no se adecua, a pesar de que parece una persona sumamente social, es una persona que es iracunda, ¿no? Que monta en ira, ¿no es cierto? Y que no se puede frenar. No se puede frenar, y ahí entraríamos justamente en el tema específico del ciclo de la violencia, ¿no? Porque va acumulando tensión, con un detalle muy interesante, que la culpa siempre la tiene la otra persona. Claro. O sea, es la otra persona, la víctima en este caso, la que provoca que él entre en ese estado de tensión.
porque él no se hace cargo de nada. Claro, hace responsable a la víctima. Siempre. Siempre la culpa es del otro. Claro, pero supongo que a las chicas, sobre todo a las chicas jovencitas, y también a las mujeres grandes, porque hemos visto muchos casos, tenemos montones de casos que han terminado trágicamente. Yo en este momento me viene mucho, como persona adulta, el caso del Chaco. Yo decía, Hay Cecilia, casos. ¿cómo puede ser que Cecilia no lo haya podido ver? ¿Entendés? A ver, vamos a seguir describiendo para ver si las chicas lo pueden ver. Cecilia no lo pudo ver como tantas otras chicas. En lo que va de este año hubo 227 femicidios. Eso es según el Observatorio de la Casa del Encuentro de María Zambrano, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no pudo ver? Y es lógico, porque te provocan un deslumbramiento, porque tienen una personalidad muy interesante, muy psicopática, ¿no? En el sentido de que son gente que cae muy bien. Te cae muy bien, te resulta muy simpático, se muestran, o en principio no se muestran, te muestran que te aman profundamente, que vos sos la razón de vivir de ese ser. Exacto, sí. Porque de alguna manera sos la razón de vivir. ¿Sabes por qué? Porque ellos generan una relación asimétrica. Porque ellos no te pueden ver a vos como un sujeto, sino que te ven como un objeto. Entonces, claro, de alguna manera, obviamente. De alguna manera, sos la razón. Porque de hecho, cuando vos querés salirte de la órbita de su dominio, en esa suerte de relación amo-esclavo, ¿no es cierto? Cuando vos querés salir de eso, porque te das cuenta que estás sometida a una persona absolutamente anormal, el violento no te deja. Claro. Por eso, ¿qué pasa? El violento no se va de casa. Por eso las abogadas que les decimos a las mujeres, agarren los documentos cuando están sabiendo que están en una situación de peligro inminente, agarrás tus documentos, tus chicos y salís de la casa hasta tanto tengas una medida cautelar. Claro, que te proteja, que él no se pueda acercar y que vos puedas ver qué haces afuera con tu vida, ¿no? Exactamente, que tenés que comenzar de nuevo, Claro. porque te llevó a sentirte la nada misma. Exacto. Entonces tenés que comenzar de nuevo, reconstruirte. Pero además son mitómanos, tienen mucho inconveniente para poder llevar una vida sin ciclotimia, porque cambian de humor permanentemente. Son de libro, te digo, Sí. Taxativamente podríamos decir que son de libro. Que seguro que sí, que son de libro. Que, o sea, en cualquier libro está descrito y lo que pasa es que verlo y cómo hace la persona, porque lo importante sería no ingresar en su mundo, ¿entendés? Claro, el problema es el deslumbramiento que te Claro. generan al principio, que hasta hay toda una etapa en que ellos son una máscara. Claro. Hay una etapa que es la etapa de la conquista, en que ellos son una máscara. Una vez que te conquistaron, bueno, ahí se empieza en el ámbito íntimo, porque ni siquiera, porque Claro, cuántas no, veces porque, a las claro, mujeres es les cuesta afuera. que les Claro, crean. Claro, no, es entre cuatro paredes y cómo hace la mujer para que el otro, alguien de afuera pueda creer lo que le está pasando. ¿Cuánto costó que hubiera comisarías de la mujer y cuánto costó que las denuncias que hacen las mujeres cuando se animan a denunciar, porque hay un ingrediente importantísimo en la víctima de violencia, que es el miedo. Claro. El miedo a nivel de pánico, a nivel de terror. Entonces hay que superar todo eso para poder animarte a salir de ese... Claro, y dar ese paso, ¿no? Exteriorizarlo, ir hacia la autoridad o buscar ayuda. Buscar ayuda, que la mujer también debe saber que hay lugares donde Sí, puede por recurrir, supuesto. que creo que
que se ha hecho Ahora los publicidad de todo. vamos a nombrar. Ya, Claro. cuando terminemos la nota lo podemos nombrar para que queden como más frescos, pero vamos a nombrar la Oficina de Violencia en la Valle 1250, por supuesto. Claro, como para que puedan recurrir, porque yo pienso lo que debe ser para una mujer, sobre todo si tenés familia, si tenés hijos, ¿no? Por ejemplo, que eso, toda esa violencia le llega también a tus hijos, que seguramente el violento no se la toma con los niños, sino que es con la madre y... A veces, bueno, obviamente que enferman a todo el núcleo familiar, pero a veces pueden llegar a ejercer violencia con los hijos también, pero generalmente es con la cónyuge o la conviviente, o como la quieras, o la novia, como la quieras llamar, o sea, la situación en la que esté la mujer. Volvamos al ciclo de la violencia, que lo comenzamos a explicar, que es primero esa acumulación de tensión, después esa catarsis, ¿no? Donde él derrama esa violencia que venía acumulando, por supuesto, siempre teniendo en cuenta que la que provocó la situación es la víctima. Es la víctima, sí, no él no tiene nada que ver en eso. Después él es una víctima, y después viene esa etapa a la que se le suele llamar la luna de miel o arrepentimiento, que es la que hace que las mujeres crean y sigan en ese círculo vicioso que se va a repetir en un nuevo ciclo de violencia. Cada vez con el tiempo los periodos de luna de miel se van acortando. Claro. Eso es también del libro. Claro, es todo muy del libro, porque estas descripciones no es que hay uno esporádicamente, no, son montones de casos que repiten las mismas conductas. Por supuesto, repiten las mismas conductas y además ejercen diferentes tipos de violencia, porque en general, o sea, la que está siempre es la violencia, el abuso psicológico. Algunos sabemos que llegan al golpe, las lesiones graves, y hasta el femicidio, ¿no es cierto? Sí, hasta el femicidio. Pero también ejercen violencia económica, porque es muy importante para ellos que instalar la dependencia. Exacto. Instalar que vos no podés vivir sin ellos. Vos no existís sin ellos. Vos fíjate que estamos hablando de quitar la libertad total, ¿no? Total. O sea, no tenés libertad, ya no podés pensar, hay otro, está ese otro que piensa por vos y te domina. Es terrible. Es terrible porque imagínate que si vos estás en una relación tan asimétrica que el otro no te considera un sujeto, un igual, no hay otra edad, por lo cual vos sos la nada misma para esa persona. Pero lo peor es que con el tiempo tanto va mellando tu autoestima que te lo crees. Claro, porque nosotros estamos hablando del otro que ejerce toda esa presión, pero uno termina creyéndoselo, entonces termina haciéndole el juego, termina siendo socio de esa persona. Sí, es un juego siniestro, te diría, porque no diría, es siniestro, es perverso. Sí, sí. De hecho delinquen, ¿no es cierto? Están cometiendo un delito que inclusive, bueno, el Código Penal dice que se puede castigar con prisión perpetua, ¿no es cierto? Sería bueno que hubiera un registro, ¿no? Así como tenemos de deudores alimentarios, el registro también de hombres violentos. Pero eso en un momento estuvo a punto de hacerse, ¿verdad? Sí, hubo proyectos, sí. Sí, de hacer un registro, inclusive tomar todos los datos que tiene para poderlos ubicar también, porque de repente en las ciudades chicas se empezó a acostumbrar el hecho de que entre las amigas o entre las personas conocidas, cuando una tiene una situación, vive por una experiencia tan degradante como es el ser víctima de violencia de género, se empiezan a contar, mirá que fulanito y que a mí me pasó eso, de manera que de boca en boca puedan, porque vos sabés que cuando sueltan a la víctima, que es bastante difícil, sí, porque vos fíjate que estamos hablando de la víctima y yo
escucho, digo, también la víctima es la presa, es una presa. Es una presa. Entonces, cuando la sueltan, porque en algún momento las que no, las que pueden salir de esa situación, hay muchas mujeres que se van a vivir a otros lugares, Claro. porque después te buscan, te persiguen todo lo que pueden hasta que en algún momento van a buscar a una nueva víctima. Claro. Sí, y van a actuar de la misma manera porque de ya la misma lo tienen manera incorporado. Al principio es la conquista, soy genial, soy deslumbrante, son muy, pareciera que tienen mucha empatía con el Claro. otro, de lo cual Despliegan carecen todo su absolutamente, atractivo, de lo claro. cual en la realidad carecen absolutamente, Sí. pero pareciera al principio despliegan todas sus armas. En realidad son armas que después la realidad de la convivencia te va desnudando y vos vas descubriendo la narrativa del violento. Claro, Porque el violento tiene una narrativa. Lo que pasa es que cuando vos lo descubrís, muchas veces es tarde, ¿no? Como Y para... te diría que, o sea, nunca es tarde para salir de esa situación. Vamos a decirle a las mujeres que pueden, que se puede, que sí se puede. Pero sí, es tarde cuando, como ellos ejercieron esa... volver para atrás, ¿no? Y no, bueno, es todo un proceso que la mujer tiene que primero lograr salir de esa situación, lo cual no es fácil, pero sí se puede, y después reconstruirse como persona, volver a instalarse en su personalidad, volver a instalarse en sí misma, empezar a creer en ella, en dejar atrás los temores y saber que vale, que tiene valores. Volver a reconstruir su autoestima que está absolutamente deteriorada. Eso es terrible, terrible. Es muy triste. Es muy triste, pero vos sabés que prácticamente 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia. También está la violencia sexual, la coerción sexual dentro del mismo... claro, porque entra dentro de la misma patología, ¿no? Claro. Y no hablamos de violencia simbólica, de social, icónica, ¿no? Porque, bueno, o sea, el espectro de la violencia es muy grande. Es muy grande. Sí, pero estamos hablando más que nada dentro del núcleo familiar. Claro, ¿y a dónde pueden recurrir, no? Porque eso es lo interesante. ¿Dónde pido ayuda? ¿Quién me puede ayudar? Porque, ojo, cuando me doy cuenta, porque también... Es que la víctima se da cuenta. Lo que pasa es que tiene que poder salir de esa situación. Porque de alguna manera cuando vos sos maltratada, o sea, sí, algo hace que uno quiera... Salvo que estés ya en una situación que te melló tanto, que te creíste realmente que vos... pero bueno, hay todo un camino en que la víctima se va dando cuenta de que la tratan mal. Lo que pasa es que no puede reaccionar. Claro. Muchísimas veces no puede reaccionar, muchas veces no se anima a reaccionar, muchas veces depende económicamente de esa persona y hace que eso la constriña a seguir en esa situación porque tiene miedo de no poder alimentar a sus hijos, tiene miedo de no encontrar un trabajo, porque otra cosa que, hablando de la descripción o de la radiografía, ¿qué hace el violento? Te aísla. Claro, porque si vos tenías un trabajo, te aísla. No trabajes, ¿no es cierto? Exacto. Primero, a esas cosas hay que prestarles atención. Primero es como que te va cerrando en un círculo cada vez más estrecho. Es como si fuera una telaraña. Claro. Hasta que te atrapó. Alejándote de otros vínculos, cosa de que vos no puedas pedir ni ayuda, ni que alguien te ayude. Que vos dependas exclusivamente de él. Claro.
Ahora, o de ella, porque también a mí me ha tocado de atender casos de hombres víctimas de violencia intrafamiliar. Son los menos, o sea, hay un porcentaje muchísimo menor, pero que hay mujeres violentas, por supuesto que las hay. Claro. O sea que, pero ahora, si vamos a eso que hablábamos del epifenómeno multicausal, por una cuestión de constructo social que se da siempre, más en el hombre que hacia la mujer que la mujer hacia el hombre. Socialmente está todo armado como que para que la mujer siempre quede en una situación de vulnerabilidad tan grande, ¿no? Y de poca defensa. Sí, bueno, ahí nos tendremos que ir a consideraciones históricas y filosóficas, pero me parece que quizás lo más práctico de esta nota es poder darse cuenta que no hay que deslumbrarse, que hay que saber mantener un espacio de distancia desde donde poder observar al otro. Claro, sí. Es difícil y sobre todo a algunas edades es muy difícil. A ciertas edades, claro. Porque nosotras es distinto como vemos la vida a esta altura de nuestras vidas. Claro, ya tenemos acumulada claro, otras experiencias de vida. Pero siempre es bueno tener un espacio desde donde poder observar al otro con cierta objetividad que nos dé una perspectiva un poco más cercana de lo que el otro es. Claro. Y no esos deslumbramientos terribles, esos amores a primera vista que obnubilan, ¿no es cierto? Obnubilan y no te dejan ver cómo es realmente, sino vos estás viendo lo que te quieren vender. Y te empañan la visión. Claro, te empañan eso sería lo correcto, ¿no? De decir, te empañan la visión, sí. ¿Querés que...? Porque es tenso el tema. Es tenso, sí. Yo lo siento así, me imagino que a los oyentes les pasará lo mismo. ¿Querés que le pongamos una cancioncita en el medio y después seguimos? Enhorabuena. Escuchamos Canción sin Miedo, que tiene mucho que ver con este tema, pero nos va a poner un poquitito de musiquita en los oídos y... Dale. Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas. Las lideresas luchando en Peñuelas, por las que resisten con fuerza en Playuela, las jefas de casa aguantando en María, por todas las madres contra la Marina. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Mildred Rosimar y soy Francesca. Soy Serena Valerian y soy Alexa. Soy la niña que
Soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por las lideresas luchando en el caño, por las guerreras. Bueno, estamos nuevamente acá después del tema musical y seguimos hablando con Gabriela Fernández Rosman. Contame a ver qué querés transmitirles y a toda nuestra audiencia. Hay una idea que quiero que quede, me gustaría dejar instalada no en el éter, sino en la realidad de este programa, que es el control no es amor. Exacto, el control no es amor. El control no es amor. Y otra de las características de personalidad o de la personopatía de estos seres es que son muy celosos. Son muy celosos y ese celo desmedido lo enmascaran como una manifestación de amor. Claro. Muchas víctimas refieren que miran cómo se visten, pueden opinar sobre cómo se viste la mujer, con quién puede hablar y con quién no. Claro, todo el control. Todo tiene que ver con que no podés salir de la esfera de su dominio. De control de él, porque él también necesita controlarte, entonces, ¿no? De la esfera de su dominio, o sea, de la esfera de su control, porque ejercen un control psicológico, físico también. ¿Por qué? Porque la víctima tiene miedo de los que ejercen la violencia física, de los golpes, de las o sea, hay casos que llegan a querer ahorcarlas, Sí. Y no lo logran, y hay casos que sí lo logran. Y hay casos que cometen el feminicidio de diferentes maneras, inclusive aún después de haber estado tiempos separados. ¿No es cierto? Porque ¿cuántos feminicidios de exparejas? Claro, montones se dan. ¿Sí? Que ya la mujer inclusive trató de hasta de entablar una nueva relación. Claro. Y aparece otra vez este monstruito a tratar a seducir, a tratar de a seducir, no, a tratar de recuperar ese objeto. Claro, a la presa. La presa, exactamente. Y hay que tener en cuenta también que cuál es otro de los grandes flagelos que tiene este fenómeno, el delito, ¿no?, del femicidio, es la orfandad de los hijos. Claro. Hay 124 hijos que este año se quedaron sin madre. Qué terrible. El 63% de ellos son menores de edad. Qué terrible, qué terrible. Por causa de feminicidio o de femicidio. Qué bárbaro. Y eso que tenemos legislación, tenemos medios. En el 2009 sale la Ley de Protección Integral. Claro. Sí, legislación hay. Tenemos vamos a nombrar, tenemos la línea 137 que funciona a las 24 horas de llamada gratuita, que es una brigada móvil de atención a víctimas de violencia. La OBD, que es la Oficina de Violencia Doméstica, que recibe denuncias las 24 horas en la Valle 1250. ¿Y esos organismos funcionan bien? La Oficina de Violencia Doméstica funciona generalmente todos funcionan con un equipo interdisciplinario. Claro. Por supuesto que los tiempos de la justicia no son los tiempos del violento. Claro. Y ahí es donde surgen los problemas. Claro. Porque sí hay equipos, de hecho yo coordiné en la provincia de Corrientes, en el Consejo de la Provincial de la Mujer de Corrientes, un equipo interdisciplinario que éramos abogados, trabajadores sociales y psicólogos, porque hay que hacer un abordaje integral de la víctima. Claro. ¿No es cierto? No se la puede mirar desde una sola perspectiva. Y te diría que el primer abordaje importante es el psicológico. Yo creo que sí.
Por Porque supuesto. Porque lo que hay que tratar de hacer es apoyarla y aparte que crezca su autoestima. Sí, pero el abordaje que se vea. jurídico es muy importante porque es el que permite que Tener tenga claro. una restricción con respecto al acercamiento, por Claro. ejemplo. Ah, Ahora, que muchas veces faltaron los botones antipánico, y faltaron. ah, claro. Y que muchas veces eso no da resultado, por supuesto, no lo vamos a negar. Claro, yo creo que es un tema porque estamos hablando de seres humanos, porque entra dentro de una patología, y esa patología debería ser controlada por el Estado. O sea, las políticas públicas con este tema son absolutamente imprescindibles. Claro, O sea, pero debe haber políticas públicas que sirvan, claro. no ministerios inútiles. Exacto, no. Políticas hablamos- públicas Exacto. concretas y que sirvan, Exacto, de atención y contención. exacto. No gastos de ministerios inútiles por donde se escurran los recursos del Estado que son finitos. Exacto, sí, sí. Bueno, eso es a lo que estamos tendiendo, ¿no? No sé si Bueno, se logrará, pero sería de esperar. ¿no es cierto? Sería de esperar. Pero que sí que es un tema que amerita políticas públicas serias, por supuesto. Porque en la medida que haya políticas públicas serias y efectivas, podría irse cada vez disminuyendo más las víctimas. La cantidad de víctimas, Por supuesto. que creo que han decrecido un poco, ¿no? En los últimos tiempos, por lo menos, víctimas fatales. Porque te acordás que hubo una época, yo me acuerdo del tema de... Porque aparte es como que se instalan... Se dice que cada determinados 23 métodos. horas muere una mujer por Sí. femicidio. Porque hay hasta métodos que se copian y como que se pusieran de moda. ¿Te acordás lo del alcohol? se A dio ver, en un vos decís momento. que muchas veces queman a las víctimas. Claro, pero que hubo una época en que, sobre todo después de Cormañón, ¿te acordás? Hablando de alcohol, muchos de estos, no quiero decirle personajes porque vos sabés que yo escribo y tengo mucho respeto por la literatura, Sí. de estos Monstruos. de yo estos diría. seres monstruos. psicopáticos, Sí. psicopatológicos, tienen problemas de alcohol o de O de estupefacientes, ¿no? estupefacientes, Consumir, sí, con problemas de sí, consumo. sí. Y aparte, sí es un tema que da para mucho, ¿no? Porque también depende de los lugares donde estén las víctimas y donde vivan, el contexto familiar, porque está la gente que tiene más posibilidades económicas y vive de una manera, y el que tiene menos posibilidades económicas. Pero hay también, no hay que caer en el error de creer que el fenómeno de la violencia intrafamiliar o violencia doméstica o violencia familiar es de una clase social. No, yo no digo que sea de una clase social, sino me que parece transversaliza todas las clases sociales. Y no tiene que ver ni siquiera con las profesiones. Hay médicos violentos, hay abogados violentos, hay de todo. O sea, no tiene que ver ni Sí, con la sí, sí. profesión, Bien. ni o sea, porque se tiende a creer que, bueno, porque las situaciones más vulnerables serían las que las situaciones vulnerables, por supuesto que son situaciones que desmejoran la calidad de vida de las personas, pero el fenómeno de la violencia atraviesa todas las clases sociales. todas. Sí, sí, sí. Y todos los métiers, Sí. porque es un fenómeno de la, o sea, es una psicopatología Claro, de la persona. También, no olvidemos, suelen ser obsesivos, son paranoides, tienen mucho ingrediente para los psicólogos. Sí, qué bárbaro, ¿no? Bueno, mujeres,
han escuchado acá a Gabriela, hay que tomar nota de todo esto, ¿no? También está el Ministerio Público Fiscal, la Dirección General de Acceso a la Justicia, acá tengo el teléfono 6089-9015 o 9034, quizás alguien pueda estar anotando. El Centro de Justicia de la Mujer. La línea 144 es conocida, ¿no es cierto? Sí, la conoce todo el mundo. La Defensoría General de la Nación en Cava tiene patrocinio jurídico para mujeres víctimas de violencia, 4370 67 61. Está la línea 149 también, que tiene asesoramiento legal. Así que hay recursos que ha puesto el Estado. También en cada comuna, si se acercan a las comunas, ahí también pueden ser derivados. Claro. Sí, inclusive hay hogares, ¿no? Cuando ya la cosa se torna... Los refugios. Sí, me ha tocado visitar refugios acá en la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que los refugios nunca se dice dónde están, ¿no? Porque te van a buscar, ellos van a o sea que... qué terrible, ¿no? Que es tremendo. Es como una cacería humana, ¿no? Sí, es terrible. Y eso que no estamos hablando de aquello de Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, pero aquí es como que se da, ¿no? Se da, sí. Sería de la mujer, el lobo de la mujer. En este caso sería de la mujer, exactamente. Sí. Bueno, Gabriela, nuestro programa ya se terminó hace rato. ¿Ah, sí? Pero nosotros seguimos, sí. Pero nos tomamos tomamos unos minutitos. La verdad que fue re interesante tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Para mí me gusta mucho. Sabes que soy periodista, también me encanta estar en radio. Sí, me encanta la radio. Sí, me encanta. Me parece uno de los vehículos de comunicación más eficientes. Exacto. Y hoy es el día de la radiodifusión en Argentina. Bueno, enhorabuena. Especial, es un día muy especial. Felicitaciones. Gracias.